No logro. Ave María. Martica, no logro entrar. Por el mismo enlace que me mandó Peter que pude entrar el otro día, hoy no puedo. Ah, bueno, aquí hay una reunión ya, a ver si es esta. No. Ay, qué desespero, óyeme. Hola, no me abre. Reunión, aló. A ver aquí.
Aquí me están viendo. Aquí me trae el enlace que me mandó. Somos constructores colectivos de cultura y de significados. Eso es un poco lo que vamos a empezar ahorita. Profe, es que me acaba de aparecer un mensaje que en la pantalla que decía que Claudia Mayarín está intentando... Sí, ahí ya estoy. Ya, ok. Ya llegó, qué pena. Sí, ya llegué. Bueno. ¿Claudia? Sí. Hola, Peter. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Puedes verlos a todos? Puedo ver, sí, los círculos. Pero bueno, así está bien, dime. Mira, es que lamentablemente ya tenemos nuestras cámaras encendidas. Si tú miras en el panel de aparece los que tienes con la manita, ¿sí te ves ahí? Los dos personajes, mostrar participantes, los comandos aquí, la manito, mostrar participantes. Hay tres punticos, si a veces esos tres punticos aparecen en la superficie. Sí. Aquí aparecen. Grande. Aquí donde están activamente silenciar, Mayarino, invite, contactos. Pero aquí en los dos muñequitos es donde dice, en los tres punticos dice galería grande. Mostrar, acceder, teclado, desactivar. Sí, pero aquí no dice. Aquí me muestra los participantes, el otro es tres punticos, hay tres punticos al lado de la mano, ¿ves? sí, mostrar, sí, acceder a pantalla completa, teclado numérico, desactivar video, mostrar configuración. ¿Cuál? Y lo que pasa es que ya no tiene la aplicación nueva, entonces por eso no te aparece. Caramba. Pero por ahí puedes ver 6, 9 personas por lo menos. Sí. A ver. Sí. Ay, Claudita, vale, muchas gracias. Bienvenida. Antes que nada, un abrazo fraterno y de parte de todos estos jóvenes que están vinculándose y están empezando a conocer el proyecto. Estos son muchachos de segundo semestre, Claudia. Ajá. Son jóvenes que se vincularon el semestre pasado con toda la expectativa que les hicieron un trabajo muy bonito desde el semestre pasado. Son muchachos de una generación muy importante y muy diciente, porque es la primera generación de jóvenes que hemos conocido durante un año y no hemos podido ni estrechar, ni abrazar, ni nos hemos podido conocer. Nuestros ojos reales nunca se han cruzado. Encontrados. Se han encontrado, nuestras manos nunca se han podido estrechar y aún así estamos conformando comunidad. Sí. Qué bonito. Diferentes lugares. Entonces, si algunos están en la estratosfera del mar, otros nos ponen fondos de los planetas en los que viven. Hemos conocido familias, hemos conocido mascotas, hemos conocido papás por ahí, niños, y en medio de todo hemos venido construyendo esta comunidad en torno al proyecto curricular, Claudita. Entonces, de verdad es un placer. Muchas gracias que estés con nosotros. No, ustedes por es un tenerme. privilegio. Les decía que es un gran privilegio porque este proyecto inicia con tres defensoras que ultranza que lo mataron, ¿cierto? Y les decía al principio, no han sido pocos los contradictores que han tenido que sortear este proyecto, desde ustedes que lo montaron y hasta los que los seguimos defendiendo. La profesora Jaramillo de Palacio, que conocerán el próximo semestre, la profesora Mariela, que ya no está con nosotros, y la profesora Claudia
que sin duda es una de las mujeres más importantes, además por una férrea defensa de la educación física y de todo el proyecto que implica estas aventuras, ¿vale? Claudia, bienvenida, de verdad es un gusto volver a verte nuevamente. Le voy a dar la palabra a Martica, que yo creo que ella es más idónea porque por ese vínculo afectivo tan grande que tiene contigo para que... Muchas gracias, Peter, Listo. muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A mí me place especialmente presentar a Claudia. Entonces les voy a contar un pequeño resumen de lo que es su currículo, porque es muy extenso, pero entonces resumiendo, ella es postdoctorante del postdoctorado de alta investigación en educación intercultural de la Universidad de San Buenaventura en Cali. Doctora en educación del doctorado interinstitucional en educación DIE, de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle, fundadora y directora de Mutanza, danza contemporánea, de hace 20 años. Actualmente es profesora de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, profesora invitada de muchas universidades, entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional, la San Buenaventura, la Universidad de los Llanos, entre otras. Entonces podrán ver que su currículo es muy amplio, pero afectivamente muy cercano a nosotros, porque pues ella y nuestra querida Judith de Palacios y Mariela, que ya no está con nosotros, han hecho posible este proyecto. Bienvenida, Claudia, con mucho cariño. Muchas gracias, Martica. Faltó agregar que Mutanza nació en la Facultad de Educación Física. Bueno, entonces cuéntanos un poquito de eso. Nació cuando yo era maestra de la Facultad de Educación Física y daba una materia que se llamaba Teoría y Método de la Danza en el currículo anterior. Pero después con el PCLF seguimos trabajando y se siguieron integrando estudiantes que hoy en día muchos de ellos viviendo en distintos países europeos viven de la danza, de lo que trabajamos y de lo que construimos allí en ese espacio. Yo les agradezco mucho, me encantaría ver algunas caras, si es posible. Me impresiona mucho ver los círculos con letras. Si me regalan algunas caras, me gustaría mucho. Yo quiero hacer como una primera parte, una exposición, digamos, de lo que significaría o de lo que significó en su momento el contexto en el que diseñamos el proyecto, lo que tiene que ver con la educación del cuerpo, con la educación del movimiento, con lo que yo he desarrollado a lo largo de muchos años como la teoría del movimiento inteligente, qué significa, como les escribí en el correo cuando invité a los estudiantes, que partimos de la premisa de que moverse de manera más compleja implica pensar de manera más compleja, es decir, el movimiento y el desarrollo cognitivo están absolutamente vinculados y la prueba de eso es que cuando un niño no tiene experiencias de movimiento al nacer y en su primer año de vida o dos puede desarrollar, digamos, limitaciones cognitivas grandes. Entonces, la ciencia, digamos que se funda como en los 75, 80, que es la psicomotricidad, que empieza a estudiar eso, cómo se relaciona la maduración de procesos cognitivos, la maduración de lo que llamamos procesos psicológicos superiores con el desarrollo del movimiento. Y después quiero hacer una mirada sobre lo que es la estructura o la propuesta que hace el proyecto de la experiencia corporal como objeto de estudio, qué sería lo que estaríamos como pensando que es eso, entendiendo qué es eso. Y en la tercera parte de la sesión quiero hacer una actividad, quiero trabajar de manera real la experiencia corporal. Espero que hayan traído los vasos que les pedí, los vasos plásticos, y no sé si algunos alcanzaron a ver el tutorial, y si no, pues ya tendremos el momento aquí. Entiendo, Marta, que pueden trabajar por grupos, ¿cierto?
No te oigo. Sí, disculpa. Si nosotros, por ejemplo, en Taller de Cuerpo tenemos 8 grupos, ¿cuántos grupos necesitarían? No sé, en otros No, espacios, ¿cuántos? no, cuando vayamos a trabajar ya con en la actividad de los vasos, los grupos que haya, es diferente. La idea es que vamos a hacer un encargo de movimiento inteligente para que ellos construyan una posibilidad y luego la mostremos aquí en el foro grande y trabajemos un poco ese núcleo problemático que está proponiendo el primer nivel, ¿no? El primer ciclo de fundamentación, que es cómo la experiencia corporal actúa en la cultura, actúa en la sociedad y promueve diferentes relaciones de poder. Maestra, estoy en una Sí, listo. conferencia, en un seminario, ahorita la llamo. Esta mujer me está... Bueno. Entonces, si Peter me regala la primera, mi presentación, pues, que son 2 o 3 diapositivas. Sí, tengo dos archivos, claro. Uno que es el taller de confrontación que me enviaste, Sí, un y otro que PowerPoint. es mapas motores 1 y 2. Ah, el taller de confrontación. El que es el taller de confrontación, ¿vale? Ya mismo voy a compartirlo entonces. Bueno, muchas gracias. Los mapas motores se los podemos poner en el chat, que es con lo que vamos a trabajar después con grupos para hacer la experiencia de los vasos. Ah, ok, vale, perfecto. Ya mismo voy a compartir entonces el de taller de confrontación. Lo primero que vamos a ver aquí cuando se abra la imagen. Mientras se abre la imagen es que este programa no se nombra a sí mismo, por ejemplo, como programa de licenciatura en educación física, sino que se nombra como PSLEF, como proyecto curricular de licenciatura en educación física. La primera pregunta es, para el auditorio, ¿por qué? En términos de su intuición, los estudiantes que ya tienen un año de estar habitando el programa, los maestros que nos están acompañando, que ya tienen muchísimos años de relación con el programa, ¿cuál podría ser a su juicio el significado de llamar a un programa como este proyecto curricular y no programa de formación? ¿Ustedes qué creen de manera intuitiva? Escucho al primero que quiera decir algo. Programa es como más, perdona, programa es más corto, el proyecto es más largo. No sé. Está hablando de Z, ¿puedes poner tu carita? ¿Quién eres? ¿Ya me ves? No. Pero bueno, tú la apuesta que haces tú es que un programa sería más corto y un proyecto sería más largo. Ese es un rasgo, ¿de acuerdo? Ese podría ser un rasgo en términos del diseño, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? El programa, cuando uno presenta, sí, escucho. Decía el programa, cuando uno presenta un programa para ser aprobado en el ministerio o presenta un programa ante la sociedad para ponerlo a funcionar, digamos, ofrecerlo ya como lugar de formación, está completamente diseñado, está terminado, digamos, ¿no? Tiene ya definidos unas asignaturas
tiene unos saberes asignados a unos espacios. Esos saberes hacen parte de lo que se llama un programa analítico, es decir, ya están determinadas las unidades, los temas, las semanas, los criterios de evaluación, las estrategias de evaluación, sus estrategias didácticas, sus materiales, etc. Es un proceso terminado, es un proceso que se va a empezar a implementar y que normalmente se reitera año por año. Hay cursos, hay clases, hay asignaturas en distintos programas que han sido la misma experiencia durante 10, durante 15 años. La intención con el PSLEF, con el hecho de que sea proyecto curricular, es que vaya cambiando, porque en el PSLEF, cuando vayan estudiando el documento o los maestros si se han acercado a leerlo, entiende el currículo como, no como un acto de diseñar una malla curricular, sino como el ejercicio de pensar el compromiso ético y político que tiene la educación con el futuro del país. Y en ese sentido, tendría que ser un proceso que está permanentemente leyendo el contexto, permanentemente leyendo los espacios para irse transformando e irse actualizando, que es una acción que los jóvenes digitales, hiperdigitales de hoy entienden muy bien, porque permanentemente están actualizando sus redes, están actualizando sus dispositivos, están actualizando sus perfiles, están actualizando sus avatares, etc. Entonces, por ejemplo, allí habría una cosa que pensarse como futuros maestros, que es que las culturas que hemos venido habitando presenciales, las culturas físicas, en este momento están migrando, están mutando hacia culturas ciberdigitales, ciberculturas, que empiezan a tramitar los procesos de configuración de conocimiento, de intercambio académico, de constitución, por ejemplo, de estos colectivos intelectuales a partir de este tipo de plataformas. Y miren ustedes cómo esto en este momento está demandando unas prácticas sociales distintas. Maestro, ¿me permite la segunda diapositiva, por favor? Para que miremos cuáles son las perspectivas que propone el PSLEF para estudiar y para implementar la educación física. Entonces, si ustedes miran en el letrero azul, donde dice tema envolvente, el tema envolvente de cada uno de los ciclos es la perspectiva con la que el proyecto está proponiendo estudiar la educación física. Entonces, en este primer ciclo, esta cartografía que estamos viendo aquí, digamos, es el contexto en el que tendría que moverse el primer ciclo académicamente. La educación física como hecho y práctica social es una disciplina que se ocupa de leer las prácticas corporales, de leer las prácticas de movimiento, las actividades, el comportamiento de la sociedad y la cultura, sus propuestas en términos de actividad física para irse actualizando permanentemente. Entonces, por eso ese primer ciclo lo que nos permite o a lo que nos invita es a estudiar las prácticas que el cuerpo, en la medida en que se mueve, el cuerpo en la medida en que actúa en sus distintos contextos, va organizando y va determinando y le van quedando a la sociedad y a la cultura como prácticas ya formalizadas, como prácticas naturalizadas, porque el cuerpo se mueve a partir o actúa a partir de lo que un antropólogo muy interesante de principios del siglo XX, que se llamaba Marcel Mauss, propuso como técnicas corporales. Las técnicas corporales son esos usos del cuerpo, esos gestos corporales, esos comportamientos, esos modos de actuar particulares de cada cuerpo que van configurando esas prácticas de las que estamos hablando. Prácticas culturales, prácticas corporales que la cultura va recogiendo y va archivando como
su acervo cultural, como ese capital cultural que cada una de las sociedades y de las culturas va construyendo y va generando y que uno por nacer allí va heredando. Entonces, esa primera mirada que se hace de la educación física en este primer nivel, antes de entrar a mirarla como una disciplina académica o antes de entrar a mirarla como una disciplina curricularizada, que es cuando ustedes ya diseñan educación física en su nivel de proyección, cuando hacen su proyecto curricular particular. Eso quiere decir curricularizada, que ustedes definen en sus proyectos de educación física, definen qué quieren que sea el conocimiento ahí, cuáles son los saberes de los que se van a encargar en su proyecto, qué es lo que quieren investigar, cuál es el nuevo conocimiento que le van a proponer a la sociedad. Esa sería la intención de ese ciclo. Por eso en el ciclo anterior, que es el primer nivel de construcción disciplinar, hay que entenderla como disciplina académica, es decir, de qué se ocupa. Una vez que ya miramos, la miramos como una práctica social en general, como las maneras como la actividad física y los cuerpos se mueven y los cuerpos actúan y los cuerpos se comportan de manera general por pertenecer a una cultura, por pertenecer a una sociedad. Ahora sí, ¿cómo la vamos a entender como disciplina académica? Es decir, como ciencia, como con un carácter disciplinar científico y con una formalización como se formalizan, digamos, las disciplinas científicas, con un objeto de estudio, con unas metodologías, con unos modos de evaluación. Pero en este primer ciclo, lo que se está proponiendo es que los estudiantes y los maestros, todo el colectivo intelectual, todo el colectivo académico del proyecto curricular, se piensen la educación física como esa instancia social y cultural que está todo el tiempo mirando su cultura, mirando las actividades corporales que allí pasan, mirando las prácticas corporales que son propias de esas sociedades. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí digamos me voy a meter en los conceptos de masculino y femenino en términos de la configuración biológica, más allá de las identidades de género que son enormes, pero si ustedes se fijan, cada uno de esos grupos y cada una de esas identidades va constituyendo unas técnicas corporales que van determinando unas prácticas para esos grupos humanos. Los maestros, por ejemplo, los maestros tenemos unas técnicas corporales a partir de las cuales enseñamos, que son distintas a los maestros europeos o a los maestros de la India o me imagino yo a los maestros orientales. Si ustedes miran, por ejemplo, a una persona cristiana rezando, allí hay unas técnicas corporales que constituyen unas prácticas corporales de lo religioso, del ámbito, digamos, espiritual de nuestras culturas, las culturas que son cristianas, que son muy diferentes, por ejemplo, a las prácticas culturales de las culturas musulmanas, si queremos pensar en eso. Y eso tiene que ver con las creencias, eso tiene que ver con las costumbres, eso tiene que ver con las ideologías, eso tiene que ver con las cosmovisiones, cómo cada una de las culturas entiende que se originó el hombre, dónde están sus mitologías, dónde están sus mitos, ¿no? Cómo apareció la tierra. Cada una de las culturas religiosas tiene sus mitologías frente a eso, y eso determina unas prácticas corporales, unas maneras de ser del cuerpo, un gesto, si me agacho, o si subo, o si miro. Los líderes entonces suben los brazos y mueven la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo que quiere decir la educación física como hecho y práctica social. La perspectiva de estudio de su carrera, de su profesión, en este primer ciclo que se llama ciclo de fundamentación, el ciclo en donde vamos a construir, digamos, toda la base fundamental sobre la cual ustedes van a construir su formación profesional. Abro un espacio para comentarios o para preguntas antes de seguir.
Don Jairo Cabezas tiene la mano levantada. Adelante, John Jairo. Ay, no, ¿qué es esa belleza? No, yo no tengo la mano levantada. Ah, ya la bajó. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Algún comentario o una pregunta o seguimos brevemente con esto para pasar ya a la parte de movimiento inteligente? Claudia. Yo quería... dale, Peter. Sí, no, solamente señalar que a partir de lo que tú estás señalando, se aprecia como finalmente uno de los grandes problemas que hemos tenido en el desarrollo de las ciencias humanas y sociales ha sido los puntos de estudio, ¿cierto? Ese problema durante la primera parte del siglo XX fue tenaz porque el desarrollo de los objetos de estudio pareciera que fuera absolutamente exclusivo de disciplinas. Entonces el cerebro solamente puede ser estudiado por neurólogos, desde la perspectiva patológica era por médicos, entonces como cada uno tenía su ranchito cerradito, eso era específico, como no nos pisemos las mangueras era lo que se decía. Pues observen cómo la segunda parte del siglo XX le da una vuelta enorme a toda esta perspectiva y aquí asumimos cómo estos problemas que está presentando Claudia no son problemas que aparentemente sean exclusivos de una disciplina. Por eso cuando se piensa en la educación física como hecho y práctica social, vamos a ver una cantidad de disciplinas que vamos a empezar a hablar también sobre esto, ¿cierto? Yo soy psicólogo en mi formación de programa. Ay, perdóname, Claudia, yo cometí una imprudencia cortés, no presenté al grupo de maestros, muchos de ellos tú lo conoces, qué pena con mis compañeros, aparte de Marta está el profesor Wilder que acompaña el área de pedagogía, está Norita Granados, ¿te la recuerdas? Sí. Nora nos acompaña en el grupo disciplinar. Está Lina Gea, que Lina estaba acompañando el programa en Valle de Pensa y ahorita la coordinadora de práctica también. Y me falta alguien. Compañeros. Y Martí, el profe Legario Puentes, quien te recuerda también con mucho cariño, tú sabes, pero no tiene carga en el taller de confrontación. Le despedimos, esperemos que en un rato, si puede desocuparse, pueda acompañarnos también. Okay. Pero era básicamente para que mire que cuando yo pienso esto, obviamente el concepto de educación física sale de la escuela, sale del patio, ¿cierto? Y empezamos a ver quiénes son los agentes que educan socialmente al cuerpo, o sea, quiénes son los que educan físicamente. Entonces ahí entramos profesionales de otros niveles, pero también entran una cantidad de agentes distintos. Entonces es un panorama absolutamente maravilloso y amplio, ¿no? Gracias, Claudia. Sí, tiene que ver, maestro, con que la base de la acción humana es el movimiento. Por eso es tan importante que entendamos que el PSLEF se ocupa de estudiar la actividad humana, el movimiento corporal, el movimiento humano. Todo el otro análisis que se va a hacer interdisciplinar, y esa es una de las razones por las cuales el proyecto no propone asignaturas, no asigna contenidos a unos espacios, sino que propone encuentros académicos, un taller, y el taller de hecho, y digamos históricamente y culturalmente, el taller es donde yo voy a construir, donde yo voy a elaborar, donde llevo mi materia prima, donde llevo mis herramientas. Por eso llamamos a estos espacios talleres. Y a los otros 3 espacios son encuentros de construcción conceptual. Pero no hay, digamos, asignaturas porque empezamos a entender que si el objeto de estudio es la experiencia del cuerpo, pues el cuerpo hay que mirarlo de la manera más amplia, más polifónica y más plural posible. No hay manera de trabajar el cuerpo de forma completa y compleja si no lo miramos de forma interdisciplinar y aún más transdisciplinar, que querría decir que creamos nuevos saberes, que nos salimos del marco rígido de las disciplinas y creamos, digamos, combos de conocimiento, combos de saberes para estudiar esas otras corporalidades que van emergiendo social y culturalmente. Estaba yo hablando de hombres y mujeres. Bueno, hoy hay una comunidad LGTBIQ,
Son 5 o 6 identidades de género que se están expresando de manera particular, singular, que tienen sus propias prácticas, que tienen sus propios códigos, que tienen sus propios lenguajes. Entonces, necesitamos poder ir leyendo la corporalidad y la actividad física, lo que sucede en términos de actividad física, de acciones humanas en la sociedad para poderlas estudiar. Cuando se creó la Facultad de Educación Física, yo me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, por supuesto los maestros, claro que sí. Cuando se creó la facultad, ese programa en el que estudiamos nosotros, que se llamaba Licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación, se separó en 3 programas, que es la licenciatura en Deporte, la licenciatura en Recreación y el PSLF, ¿cierto? Y como la licenciatura en Deporte iba a estudiar el deporte, pues nosotros buscamos, digamos, otro objeto de estudio y por eso llegamos a la propuesta de que el objeto de estudio fuera las experiencias corporales, es decir, el cuerpo que se mueve para conocer. Nuestro objeto de intervención, nuestro objeto de análisis es el movimiento. Y a partir de estudiar el movimiento en su multiplicidad de escenarios, educamos el cuerpo o educamos los cuerpos. En ese sentido, pues este programa no se ocupa de formar entrenadores deportivos, que esa es una, digamos, de los señalamientos que ha hecho la sociedad sobre el PSLF, ¿no? Que salen sin saber entrenamiento deportivo. Es que en este programa no nos estamos ocupando de formar entrenadores deportivos, eso le ocupa a la licenciatura en deporte. Aquí nos ocupamos de formar conocedores, digamos, estudiosos del movimiento corporal y de las experiencias que ese movimiento pueda ir construyendo y configurando, y cómo moverse corporalmente va dejando todo un registro en el cuerpo y va dejando toda una huella corporal. Vuelvo a abrir el espacio de comentarios y de preguntas mientras el maestro me ayuda con la siguiente imagen, por favor. David, tú tienes la manito levantada. Sí, David Alexander Pérez, adelante. Bueno, pues mi pregunta es, ya que nos hablaste un poco sobre de que también tenemos que sacar la educación física del aula y también de los patios, y que inicia a ser más como una ciencia, pero es bien sabido que en Colombia la educación física en algunos colegios es una materia de relleno, por decirlo así. Incluso en la educación física tiene también partes básicas en la salud y también es muy importante para la formación del estudiante, pero aún así en algunos colegios no se tiene tanto así. Por ejemplo, en algunos colegios para los niños de primaria la educación física la empiezan a ver por ahí desde 3er grado. Incluso hay otros colegios que la empiezan a ver desde 6º grado en adelante. Sí, tienes toda la razón. Además, ustedes deben saber que el ministerio le dejó a la primaria, sobre todo en los colegios oficiales, porque los colegios privados que tienen la opción de contratar maestros y de pagarlos, pues tienen sus maestros de educación física, la mayoría de ellos, y tienen sus maestros de artes, por ejemplo, y tienen sus maestros de danza y de música, etcétera. Pero en los colegios oficiales, como estás señalando tú, todo lo hace una misma maestra, es decir, no hay un profesor de educación física porque se considera que la educación física es sacar a los niños a jugar, llevarlos al patio para que jueguen un rato, y resulta que todo ese ejercicio de educar el cuerpo en la primaria pasa por lo que ahorita vamos a trabajar como mapas motores cuando ustedes estén haciendo su propuesta de movimiento inteligente. Todo eso pasa por entender las nociones corporales, las nociones espaciales, las nociones temporales, las formas básicas de movimiento, las formas construidas, las habilidades, las cualidades físicas, las formas técnicas, todo lo que podríamos llamar o
haciendo la metáfora, lo que podríamos nombrar, ya te doy la palabra de Z y Jeffrey que también quiere hablar, lo que podríamos llamar la gramática como en música. Uno en música no empieza a hacer obras, a componer obras, ni en gramática empieza a escribir cuentos. Hay que aprender las letras, hay que aprender las vocales, las sílabas, los verbos, los adverbios, todo eso se llama, todo eso es el ejercicio de la educación física en la escuela primaria. Hay 3 personas que están pidiendo la palabra. Yo no veo el panel de participantes. ¿Me ayudas, Martica? Jeffrey, Sí, adelante. Jeffrey y luego Joel. Adelante. Gracias. Bueno, profe, en una parte estaba diciendo que había sido, digamos que la educación física no estaba yendo para ser directores deportivos ni entrenadores deportivos. Entonces yo quería saber si por esta razón fue que se dividió y dejó de ser la educación física, o sea, la facultad dejó ya no solo educación física con los 3 énfasis, sino que por eso hizo la división hacia digamos, para educación física, deporte y recreación. Por esto que se realizó la división. No, es al revés. La educación, la facultad que hoy es facultad, antes era departamento de educación física, deporte y recreación. Y cuando lo nombran facultad, necesita ofrecer más de un programa. Una facultad necesita poder ofrecer más de un programa. Entonces se tomó la decisión de ofrecer una licenciatura en deporte, específicamente una en recreación y una en educación física. Esa fue una decisión que se hizo como colectivo, digamos, académico de esa instancia académica que se llamaba Departamento de Educación Física para poder ser facultad. Cuando ya tienes 3 programas, pues cada una de las 3 licenciaturas tiene que buscar su propio objeto de estudio. Si hay una licenciatura en deporte cuyo objeto de estudio es el deporte, o sea, la formación de maestros para educar en las actividades deportivas y en las técnicas deportivas, pues la educación física necesitaba pensarse un objeto de estudio diferente. Y por eso empezamos a pensarnos que el objeto de estudio iba a ser el cuerpo que se mueve para conocer. Y eso es lo que nombramos como experiencias corporales. Entonces, es porque se forman los 3 programas que cada uno define y decide un objeto de estudio. Entonces, cuando la persona está interesada en conocer y en estudiar el cuerpo que se mueve para conocer, y eso cómo funciona, las experiencias de movimiento, las experiencias corporales, cómo el conocimiento se ve favorecido en la medida en que yo me muevo, etcétera, pues se mete a la licenciatura, se mete al PSLEP. Pero si la persona está interesada en ser un gran entrenador deportivo, pues debe hacer la licenciatura en deporte. Si por el contrario lo que le interesa es toda el área recreativa, de outdoors, etcétera, pues se mete a la licenciatura en recreación, ¿sí? Entonces es un poco al revés. Ahí J.S. Méndez. Perdón, Diego, tú tienes la palabra, que fue error mío y no te vi antes de Joel. ¿Deseas aún participar? Diego. Básicamente era la pregunta que hizo Jeffrey. ¿Cómo surgieron esas licenciaturas en deportes, recreación y educación física? Pero pues ya la profe ya no la respondió. Entonces, era eso. Muchas gracias. Bueno, Diego, ¿qué piensa contigo? Joel, tienes la palabra. Sí, bueno, buenos días. Yo siempre he tenido una cuestión, y pues ya que estábamos hablando como, pues ya que David abrió respecto a la pregunta que él hizo, yo entiendo pues que en los currículos escolares como que se le dé una mayor carga a lo que es educación física, matemáticas, ciencias, físicas, etcétera,
pero ¿por qué no se da como la importancia que tiene la educación física realmente? Porque la educación física es algo que viene desde pequeños. Entonces, ¿por qué los currículos escolares no se le da la importancia que tiene la educación física? Aparte que también las clases de educación física en los colegios son como muy monótonas, ¿sí? Se dice vamos a practicar fútbol, pero no se explica el por qué se practica el fútbol ni lo que está más allá de simplemente el deporte, porque nunca se toma eso en cuenta en los currículos escolares. Eso tiene varias respuestas. Una muy larga y compleja que tiene que ver precisamente con las relaciones de poder económicas, del mundo de la productividad, del mundo económico. Por eso se hace énfasis en los saberes que forman profesionales que van a ser productivos para la nación, digamos, pero eso tendría uno que mirarlo con más despacio, ¿sí? Y por eso las personas que deciden los contenidos en educación en estos países son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Desarrollo, son las personas que ponen la plata y les interesa formar, digamos, en unos saberes que van a llegar a ser productivos en todo lo que es el mundo capitalista. Esa es una manera de verlo. Yo te propongo otra manera de verlo, y es cuando los maestros justifiquemos el área de educación física en la escuela empezará a mirar la educación física de otra manera. Entonces, en los lugares en donde uno puede estar y justificar la educación corporal y la educación del movimiento, y aquí voy a meter una cucharada que de pronto puede molestar, pero es que la educación física en la escuela se estuvo 300 años trabajando técnicas deportivas con los niños y no trabajando los contenidos que los niños necesitan aprender para madurar su corporalidad y para madurar su posibilidad motriz, su posibilidad psicomotriz. Entonces, cuando la escuela vea que todas estas nociones básicas de educación corporal, de educación espacial, de educación temporal, de educación rítmica, formas básicas de movimiento, es decir, que el niño pasa por preescolar de primaria con todas sus formas básicas de movimiento maduras. Pero entonces, como nos hemos puesto a educar en técnicas deportivas desde que son chiquitos, hemos perdido el espacio para estudiar los contenidos que verdaderamente debe enseñar la educación física. Sí, en el cuerpo, por ejemplo, todo lo que sería el control, el desarrollo, la madurez de todas las posibles articulaciones, de los movimientos que cada una de las articulaciones puede desarrollar, de los ejes longitudinales y horizontales, los ejes posturales, el manejo del peso, el manejo de la lateralidad, de la simultaneidad, de la alternancia, de las simetrías, de las asimetrías, de las sinestesias, las nociones de espacio, el centro, la periferia, los niveles, los ejes. Todo eso se quedó sin enseñar por muchísimos años. Entonces, la escuela no encuentra que eso sea necesario, y eso va a incidir después en que el niño logre entender la geometría, entender las matemáticas, entender la biología, entender todo otro conjunto de conceptos que tienen que ver con estas nociones más básicas que le permiten al cuerpo habitar el mundo, entender adelante, atrás, derecha, izquierda, encima, debajo, diagonal, pareja, espejo, centro. Son todas esas nociones que le permiten al niño habitar el mundo de manera eficiente. Y, digamos, esa es una deuda que tenemos. Por eso el PSLE propone que trabajemos todas esas nociones básicas corporales y de movimiento que le van a permitir al cuerpo estar en el mundo. Entonces, cuando nosotros justifiquemos nuestra presencia en la escuela va a... Y pues si te lo digo porque he tenido la oportunidad de ver experiencias en donde el maestro de educación física es el más importante de la primaria, porque el maestro supo poner su saber ahí. Sonia Rocío. Sí, profe, buenos días. Pues bueno, con el permiso de la profe Claudia, el permiso de los demás profesores, yo me quiero atrever a lanzarme al ruedo
En el sentido de lo que está diciendo el compañero, yo era la pregunta de él, a la inquietud. Yo no tengo en este momento no tengo como la posibilidad de ser docente de educación física, pero he tenido la posibilidad de ver muchos espejos. Yo tengo unas personas conocidas egresadas de la Universidad Pedagógica de Educación Física y me he dado cuenta que en realidad este proyecto curricular de educación física se quiere centrar en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué voy? Digamos lo que estaba preguntando Joel, que por qué no le dan importancia al profesor de educación física o a la clase de educación física. Considero que ya eso va en esta nueva era y pues en las eras pasadas, en el sentido de los que de los que son egresados, es como colocar el clip diferente, en cambiar ese chip. Me atrevo a decir eso porque, digamos, cuando vi educación física en el colegio, era sencillamente, literal, coja un balón y vaya y juegue. Sí. Entonces yo decía, ¿qué sentido tiene educación física si coger un balón y jugar lo puedo hacer en el patio de mi casa, si lo puedo hacer en la cancha de baloncesto cerca a mi casa, cuando en realidad nuestra función es esa, es como darle sentido al movimiento, enseñar con un sentido, enseñar ¿por qué es tan importante que un niño de 4 o 5 años sepa diferenciar lo que decía la profe, su lateralidad, saber cuál es adelante, cuál es atrás, saber por qué se lanza y por qué se recibe, para que más adelante como que estos procesos madurativos se respeten y más adelante como que el niño entienda, bueno, yo sé que cuando yo era pequeñito a mí me enseñaron a realizar bien el patrón de marcha o correr, y sé que más adelante si voy a correr, un ejemplo, porque me van a robar, no me voy a caer, porque inconscientemente el profesor de educación física hace eso, hace que esos patrones, esos procesos madurativos se respeten y se hagan adecuadamente, porque indirectamente más adelante les vamos a ayudar al niño en saber correr, en saber saltar, en como ayudarles en esa estimulación que se supone que se debe hacer antes de. Entonces, pues me atrevo a hacer como esa aclaración, profe Claudia, y respondiendo lo que preguntaba el compañero Joel. Muchas gracias, sí señora, tienes toda la razón. Juan Carlos Chitivo. Juan Carlos. Profe, una pregunta, ¿qué consecuencias tiene no respetar esos procesos de maduración en los niños? Pues después tiene la señora o el señor que va manejando y pone la dirección a la izquierda y coge para la derecha, ¿no? Y causa un accidente. Sí, por ejemplo. Cosas así que parecieran estúpidas, ¿no? O la persona que va a atravesar la calle y no puede medir la velocidad con la que viene un carro, o la persona que entra a un lugar y tumba las sillas, o la persona que está en grupo y no puede convivir con otros al lado. Todo lo que significan las nociones básicas de tiempo y espacio, la persona que no puede dialogar porque no deja que el otro termine de hablar. Todo eso son patrones rítmicos que se trabajan con las rondas, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Tan, 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 pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam. No sé si lo estudiaron con el tutorial que les mandé. Entonces, si un niño no entiende qué es adelante y atrás, si un niño no tiene claras esas nociones en su cuerpo, si no tiene clara la noción de perspectiva, de profundidad, de dimensión, de distancia, de velocidad, si no puede comparar velocidades, más rápido que, más lento que, etcétera, todas esas nociones que no se trabajan en la primaria quedan haciendo falta después. Y entonces tenemos personas en el bachillerato o en la universidad muy inmaduras corporalmente, ¿no? Además de que madurar las estructuras musculoesqueléticas también ayudan a madurar las estructuras endocrinas y las estructuras hormonales. Amén de que configuran patrones motores, patrones cognitivos. Ahorita lo van a presenciar ustedes en su propio cuerpo. Entonces, toda esa deuda que tenemos de la educación física básica, pues después la vida se la cobra uno, ¿no? Ahí se ve la falta. Entonces, muy pocos llegan a ser
Solamente algunos que son muy dotados, muy talentosos, llegan a ser deportistas de alto rendimiento, pero si todos tuviéramos en la escuela primaria la educación básica y llegáramos con cuerpos maduros al bachillerato ya a aprender la técnica deportiva, te aseguro que habría un 30 o un 40% más de deportistas de alto rendimiento en estos países. No lo hay porque les quedó faltando toda la educación corporal. MN Castiblanco. Sobra decir que Bueno, en el me momento disculpo en primero que porque no puedo prender perdona, si porque alguien en este momento quiere, el celular. ¿Qué dice? No se entendió. Yo primero pues quiero disculparme porque estoy desde el celular, entonces no puedo prender la cámara porque no me es posible, no funciona. Entonces primero quería disculparme con ustedes. Y segundo, pues quería dar como mi opinión un poco sobre también la experiencia que he tenido, sobre lo que hablaba, creo que era el compañero Joel, sobre el hecho de que el profesor de educación física y por qué el profesor de educación física no es tan, y la materia no es tan reconocida en los colegios actualmente. Y yo he visto varias escenas que, por ejemplo, en el simple hecho de que uno cuando ve a las personas correr hacia el Transmilenio y ve su técnica para correr, ahí es donde uno dice, pero es que este muchacho estuvo en el colegio, o este muchacho o esta mujer sí tuvo educación física, porque es el simple hecho de que eso se tuvo que haber visto en el colegio, y es a lo que vamos, profesores. Salimos muchos profesores de la universidad, y si salimos con la mira de ser profesores mediocres y de dejar el nombre de nuestra carrera como una carrera mediocre, créanme que la situación está muy difícil, porque para profesores así hay una cantidad de profesores así, y la situación para profesores de esta manera está difícil. ¿Por qué? Porque está muy difícil conseguir trabajo para este tipo de profesores. Me refiero a que yo he estado adentrado en el mundo de la educación física toda mi vida, ya que mi papá es profesor de educación física, y he visto muchos compañeros de él y me doy cuenta que son personas que primero no se atreven a actualizarse, no se atreven a instruirse sobre lo que está pasando actualmente, sino que se quedaron con lo que salió de la universidad y llegó al trabajo, y ya simplemente eso fue lo que aprendió, y de esta manera así mismo enseñan ya con la misma pereza, con la misma gana, y uno mismo es el que le pone ese ánimo a su clase, y es lo mismo que uno, que es lo que quiere enseñar. Ahora, si la situación para conseguir trabajo, digamos, en un colegio está difícil, y yo la otra vez hablaba con mi papá y yo le decía, pero es que, papi, si realmente los profesores supieran lo que están enseñando, los maestros supieran lo que están enseñando y la importancia que tiene su materia, se darían cuenta que la única rama de un profesor de educación física y el único dirección para conseguir trabajo no es en un colegio. Por otro lado, pues también obviamente está el hecho de que los colegios y la gran mayoría de universidades y el sistema no prepara personas y profesionales para la vida, sino que prepara profesionales para lo que esté necesitando el sistema en este momento. Por eso es que es más importante el ingeniero, es más importante el arquitecto, que es más importante los que trabajamos educación física o los que trabajamos artes. Breve resumen de lo que dijiste, discúlpenme, pero no había nadie que abriera una puerta. No, profe, pues nada, estaba diciéndole a los compañeros que, refiriéndome a lo que había dicho el compañero Joel, del hecho de por qué la educación física no era tan conocida, yo les hablaba de que tenía un conocimiento sobre, o bueno, un conocimiento, sino que había estado adentrado mucho en lo que era la educación física desde pequeño, por el hecho de que mi papá es profesor de educación física, ¿sí? Sí. Entonces, y egresado de la pedagógica. Entonces, hablaba sobre que yo realmente, por ejemplo, me daba cuenta que muchos compañeros de él se quedaban con el hecho de que salieron de la universidad, se quedaron con lo que aprendieron en ese momento y salieron a trabajar con eso, no se actualizaban.
no nos instruían sobre lo que realmente estaba pasando, sobre los nuevos conocimientos que salían, y asimismo dictaban sus clases, como con pereza, como por ganarse el pan del momento y ya. Y ahí era donde yo realmente decía, es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra carrera, la importancia de los profesionales que nosotros estamos formando, y me ponía a mirar porque la situación para la educación física está difícil, ¿sí? Para conseguir trabajo no es fácil, pero yo le decía, padre, o sea, yo hablando con mi papá, ¿no? Y yo le decía, papá, está difícil por el simple hecho de que los educadores físicos no saben la importancia de su carrera, los educadores físicos no saben la importancia de lo que están haciendo en las nuevas generaciones y todo lo que pueden formar. Si realmente el profesor de educación física supiera eso y tuviera conciencia de eso, podría mirar muchas otras ramas, muchos otros ámbitos que simplemente ir a dictar clases en un colegio, porque digamos la situación de ir a dictar clases en un colegio está difícil por la demanda. Y le hablaba también del hecho de que hablaba sobre que nosotros no formamos, que el sistema no está hecho para no estar formando personas para la vida, sino para lo que esté necesitando el sistema. Por eso es el hecho de que vale más un arquitecto, vale más las matemáticas, vale más esto en este sistema, por el simple hecho de que eso es lo que está necesitando el sistema y para eso es para lo que lo están entrenando. Por eso es que es desvalorizado nuestra carrera y por eso es que nosotros mismos nos encargamos de entrarnos en este consumismo del sistema y no valoramos nuestra propia carrera y no nos damos cuenta de lo que realmente nosotros tenemos, el objetivo que nosotros tenemos en la sociedad. Y tiene que ver un poco para complementar lo que dices, que es muy bien puesto, muy bien pensado. Tiene que ver con que muy pocas personas son productivas en términos del deporte, por ejemplo. Pues un poco acotando también a lo que estaba yo diciendo antes, muy pocos llegan allí y son productivos para el país, ¿no? Los atletas de alto rendimiento son muy productivos, o sea, a un país un atleta bueno de alto rendimiento le produce dinero, pero como hay ese déficit de formación y de maduración de estructuras corporales en la primaria, pues muy pocos llegan allá, amén de que es muy costoso ser un atleta. Entonces miren ustedes que el panorama es complejísimo, pero otra de las razones tiene que ver con que el maestro de educación física necesita formarse en muchas áreas. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, si se fijan en el propósito del ciclo de fundamentación, lo teníamos en la imagen anterior, pero si lo han revisado dice aproximación al análisis y comprensión de universales que fundamentan la construcción de conocimiento. Los maestros se supone que enseñamos y una gran mayoría de maestros no entienden cómo se aprende. Entonces, asuntos como ese, por ejemplo, ya podemos volver a la otra, maestro, gracias. Asuntos como ese son necesarios de estudiarse. Esa fue una de las razones también de diseño del PSLF, reconfigurar el saber de la educación física y empezarlo a asumir como una disciplina que está atravesada por la ciencia, no solamente por la práctica. Nosotros hemos sido muy buenos en la parte didáctica porque somos muy buenos haciendo cosas, pero es necesario empezar a producir contenido, a producir teoría sobre lo que hacemos, empezar a trabajar en la parte conceptual. ¿Me das la próxima diapositiva, por favor? Entonces, por ejemplo, aquí, esperemos a que acabe de cargar, que todavía se ve cortada. Si yo les preguntara a ustedes cómo aprende una persona, ustedes están en primer año todavía de carrera, pero intuitivamente, ¿qué dirían? ¿Cómo aprenden las personas? No, la anterior, la que teníamos del conocimiento. ¿Cómo aprenden? ¿De qué está hecho el conocimiento? Por ejemplo, esa pregunta tendrían que hacer a los maestros para saber cómo enseñan. Nos hemos preguntado por años qué enseñar. Y la pregunta del maestro fundamental es cómo
aprende el que aprende, no qué enseñar, porque si no entiendo cómo aprende el que aprende, ¿qué enseño? ¿Y cómo lo enseño? Entonces, allí es donde hay que empezar a formarse en términos conceptuales, en términos teóricos. ¿Alguien iba a hacer un aporte sobre de qué está hecho el conocimiento? Yo considero que el conocimiento está hecho a partir de la experiencia, ¿no? O sea, se produce con la experiencia, es resultado de la experiencia, pero ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? David. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, tú al inicio también nos hablaste sobre la comunidad LGBTI y demás. ¿Qué pasa si un profesor que tiene una distinta orientación sexual y distinta creencia puede tener un mismo proceso para educar? Total. ¿O hay algo que cambia? Todos tenemos procesos distintos para educar. No importa de qué identidad, en qué identidad de género nos reconozcamos, ¿sí? Que esa es una cosa que valdría la pena decir aquí porque a nosotros nos toca vernosla con los cuerpos de los chiquitos. Y toda esta identidad de género empieza a aparecer y se empieza a manifestar a muy temprana edad. Es una cosa muy distinta es la sexualidad, la identidad sexual biológica, o sea, yo nazco macho o nazco hembra, digamos, para hablar, digamos, en términos muy biológicos, nazco macho si nazco con pene y nazco con testículos, y nazco hembra si nazco con ovarios y nazco con matriz, más allá de mi identidad de género. Son dos cosas totalmente distintas. La identidad de género tiene que ver con cómo me reconozco socialmente. Yo puedo nacer hembra, nacer con ovarios y con matriz, pero reconocerme, digamos, en términos del género, reconocerme masculina, ¿sí? Y entonces allí empiezan a ver todas esas otras humanidades. Eso probablemente una persona que logra hacer ese paso, que logra hacer esa transición, que logra habitar la sociedad, que la cultura, digamos, le permite expresarse de manera auténtica, probablemente va a ser una maestra mucho más tolerante que la que ha sido mujer o la que ha sido hombre tradicionalmente, porque la cultura y la familia le enseñó esos roles y de alguna manera se los impuso. Entonces, ese comentario que haces tú, esa pregunta se podría contestar de muchísimas maneras, ¿no? Uno pensaría que las comunidades que han estado invisibilizadas, que han estado silenciadas, en el momento en que logran tener voz, probablemente si son maestros, le van a dar la voz a todos sus estudiantes. Se podría pensar, ¿no? Pero las maneras de ser maestro pasan, a mi manera de ver, un poco por el heredar, ¿no? El ser maestro. A mí me pasó exactamente lo mismo. Mi padre, mis tías, mis abuelos fueron maestros. O sea, yo nací maestra, como decía doña Judith, pero no me bastó nacer, me tuve que hacer también, ¿no? Ella siempre decía, uno nace o se hace. Yo pienso que las dos cosas. David, Alexander, ¿estás alzando la mano o que se quedó alzada? Creo que se quedó alzada porque ya hablaste, ¿cierto? Bueno, entonces estábamos tratando de entender nosotros que vamos a enseñar y de qué está hecho el conocimiento. Porque el propósito del ciclo de fundamentación es estudiar los universales que fundamentan la producción y la construcción de conocimiento, ¿cierto? Entonces, este es el trabajo, por ejemplo, de los 2 primeros años en términos del gran propósito del ciclo de fundamentación. ¿Cómo fundamento yo mi acción como maestra? Y como maestro y como maestre, que es la expresión, digamos, que estamos
usando los que trabajamos en estas comunidades que intentan visibilizar. Mi campo de estudio es el estudio del cuerpo, de los cuerpos más bien. Entonces, ¿cómo entendemos que aprende el otro? ¿Cómo entendemos que aprende el niño? ¿Por qué aprende así? Y cómo, digamos, ajusto el trabajo con el movimiento, el trabajo con las actividades a sus maneras de aprender. Pero un poco aquí para hacerlo rapidísimo, porque ya quiero entrar a nuestro trabajo con nuestros vasos, hay una dotación genética. ¿De qué está hecho el conocimiento? Si yo respondo la pregunta, yo creo que está hecho de herencia y evolución, de procesos cognitivos y de estructuras cognitivas. Esos son, digamos, los tres grandes componentes, y ahí se puede estar uno un año estudiando eso, porque eso es enormemente complejo. Si miramos las funciones cognitivas, que son lo que traemos de herencia, o sea, yo nazco con un aparato para conocer, yo nazco ya dotada con la capacidad de conocer. Ya lo demás, que sería la educación, el aprendizaje, la enseñanza, la cultura, el desarrollo, etcétera, pues potencian de una manera o de otra, dependiendo de los ambientes y de los contextos a los que yo me veo expuesta, desarrollo unas capacidades, unas potencialidades u otras. Pero miren, todos los seres vivos, desde el coronavirus hasta nosotros, tenemos los primeros 5 funciones cognitivas. Tenemos movimiento por ser vivos. En el momento de movernos, sentimos, se producen sensaciones en nuestro cuerpo, sea virus, bacteria, perrito, cucaracha, reptil, persona. En el momento en que yo me muevo, mi cuerpo se ve afectado por el contexto, pero además se ve afectado internamente porque produzco calor, movilizo mis hormonas, etc., etc. O sea, se producen sensaciones. Y se produce esta terna que para mí es fundamental, debería ser el contenido de toda la educación física en la escuela. Hacer de estas 3 funciones habilidades lo más desarrolladas posibles. ¿Qué entienden ustedes por percepción? Si entendemos que la percepción es la capacidad que tiene el organismo vivo de incorporar información del entorno al interior del cuerpo, pues percepción tiene el virus, la bacteria, el coronavirus, ¿cierto? Ha mutado 240 veces desde que apareció en Wuhan hace 6 meses, porque lee el contexto y muta para seguir habitando los cuerpos, para seguir colonizando los cuerpos humanos. Cambia, en el momento en que se vuelve inactivo, muta y se vuelve otra vez activo. Eso es percepción, la capacidad de incorporar información del externo al interno. David, Santiago, dime. Alzó su manito, pero no dijo nada. Muy bien. Egea, di. Qué pena, no, continúe, profe. Ok, entonces, la percepción es esa capacidad. En los virus, en los animales o organismos vivos menos desarrollados, pues es un proceso relativamente sencillo, ¿cierto? Que se va complejizando en la medida en que los cerebros se van volviendo complejos hasta llegar al cerebro humano, que es enormemente complejo. Entonces la percepción es una función cognitiva que podría uno estarse estudiando, además absolutamente interesante y desafiante. Desarrollar, educar, madurar la percepción de una persona es un desafío de uno como educador. Entonces lo primero que tengo que trabajar con mis estudiantes es afinar la percepción, que sean capaces de incorporar información de la mejor manera posible, que sean finos, que sean elegantes en incorporar información. Y a eso me ayuda la otra función, que es la atención.
La atención me dice, mira, coge esta información y desecha esta, que esta no la necesitas para esto que estás haciendo en este momento. Eso también está en el coronavirus. Selecciona una, si se le está poniendo el virus, por ejemplo, si se pone muy caliente, el entorno muta, ¿cierto? Porque la fiebre acaba con las bacterias y acaba con los virus. Entonces ellos por eso mutan, cambian, digamos, genéticamente para poder seguir habitando los cuerpos. ¿Y quién le dice a la atención, a esa función, qué información coger, qué información seleccionar y qué información desechar? La memoria. Los archivos, el backup que tengamos de memoria, es la que nos permite seleccionar la información relevante. Eso se llama atención, seleccionar la información que está entrando del entorno. Hasta ahí, hasta esos 5 primeras funciones, vamos los reptiles. Desde el virus más infeliz hasta los reptiles tienen estas 5 primeras funciones. Cuando aparecen evolutivamente los mamíferos, aparece una función cognitiva más que se llama la emoción, de la que se agarra la escuela para producir todo su programa motivacional, porque entendemos que el aprendizaje, cuando a uno le interesa y es significativo, cito al señor Ausubel, es susceptible, digamos, de ser incorporado, de ser percibido y memorizado de mejor manera. Entonces, a partir de los mamíferos, somos seres emocionales. Usted pues nunca ha visto una cucaracha triste o un lagarto furioso, eso no pasa. Eso pasa después de los mamíferos. Y digamos, el gran plus que tenemos los sapiens sapiens es que tenemos una corteza encima adicional que ni siquiera tienen los micos grandes todavía, sino solamente ya los sapiens sapiens, y esa corteza adicional nos da la posibilidad de razonar y nos da la posibilidad de lenguaje. Ojo, lenguaje no es comunicación. Todos los organismos vivos se pueden comunicar. La diferencia del lenguaje, que la tenemos los sapiens sapiens, es que podemos producir con 22 letras infinito número de enunciados. Podemos cambiar nuestras historias, podemos cambiar nuestras versiones de autobiografía, podemos echar el cuento de muchas maneras. Mientras que la abeja vuela y hace su circuito para polinizar de la misma manera desde que existe en el planeta. Porque toda esa digamos, símbolo, ese sistema comunicativo de los que no son sapiens sapiens ha permanecido igual a lo largo de toda la evolución, de todo el ciclo histórico y evolutivo. Entonces, una cosa es poseer o tener la capacidad de usar sistemas comunicativos y otra cosa muy distinta es la de tener lenguaje. Y cuando hablo de lenguaje, hablo de lenguajes en plural, porque los humanos tenemos lenguaje cinético, que es el de movimiento, tenemos lenguaje gestual, por ejemplo, los que son sordos, que usan lengua de señas y tienen toda una manera de gestualizar para comunicarse, tenemos lenguajes gráficos, pictóricos, sonoros, auditivos, percutivos, y verbales, que son los idiomas, los textos no verbales, etc. Todo eso habría que estudiarlo si uno se está preguntando ¿y cómo aprende aquel que aprende? Al que yo le estoy enseñando. Pues necesito estudiar todo ese circuito que viene dado, digamos, en términos de herencia. El niño lo trae, pero yo tengo que potenciarlo. Tengo que hacer crecer su memoria. Tengo que volverlo perceptivo para que no pierda detalle, para que siempre disponga de muchísima información. Cuando yo soy muy perceptivo, puedo mirar el panorama, el contexto en el que estoy actuando de manera muy analítica, de manera muy detallada. Entonces, tengo muchísima información para actuar, mucha más que la que solamente hace una mirada gruesa, ¿no? De las cosas grandes que se ven. Yo tengo otros referentes de juicio y puedo actuar de manera más asertiva. Para no hacerme muy larga, los procesos cognitivos serían ya las maneras como
todo ese razonamiento, todos esos circuitos, digamos, neurales, actúan y producen la capacidad hipotética, la capacidad analítica, la capacidad de distribuir, la capacidad de analizar, la capacidad de clasificar. Todos esos son procesos cognitivos, todas las posibilidades, los razonamientos hipotéticos, inferenciales, deductivos, analíticos. Eso ya es, hay que estudiar todos los procesos de pensamiento de manera muy cuidadosa para ver cómo los afino. Eso nos toca a nosotros en educación física, hacerlo. Y eso se hace a través del movimiento. Cuando yo diseño actividades de movimiento que ponen a funcionar procesos, el cerebro tiene que construir ese cableado para poder resolver la problemática de movimiento. Es lo que ustedes van a hacer ahorita para que lo pongan en su cuerpo como experiencia corporal y se acuerden de mí. Y la tercera patita son las estructuras cognitivas, que tiene que ver con las maneras como guardo la información. Como cada uno, si yo abro el computador o el teléfono de cada uno de ustedes, sus carpetas y sus aplicaciones son particulares de ustedes. Ustedes organizan su saber, organizan su conocimiento de unas ciertas maneras, ¿cierto? Y la sociedad y la cultura y la ciencia también tienen sus maneras de organizar lo que nosotros aprendemos con la cultura. Nosotros organizamos, parte de nuestras estructuras son las normas, por ejemplo, las leyes, las relaciones entre unas cosas y otras, lo que se llaman las redes simbólicas, ¿no? Las matrices simbólicas. Nosotros sabemos que cuando a mí me dicen cocina, yo allí puse los electrodomésticos, las ollas, los platos, los cubiertos, ¿sí? Toda esa organización semántica de los elementos. Es una forma como la cultura me enseña a organizar mi conocimiento, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, todas las lógicas. Veo el techo, el cielo cuando voy a salir, está oscuro, hay nubes negras. Si va a llover, entonces probablemente debo llevar mi paraguas, ¿no? Si P, entonces Q. Entonces, hay muchas maneras en que la ciencia y la cultura organizan su conocimiento, pero el niño o las personas organizan su conocimiento de otra manera. Casi nunca lo que un maestro enseña es lo que el estudiante aprende. Casi nunca. Es muy raro que coincida, porque usted enseña desde su propia manera de conocer y el niño aprende desde su propia manera de conocer. Entonces, cuando usted como maestro entiende eso, pues miren que ir a dar una clase es una responsabilidad enorme que demanda muchísimo trabajo de preparación. Abro el último espacio de comentarios y nos vamos a jugar con nuestros vasos. ¿Alguien quiere contarnos algo? Les pregunto directamente, ¿ustedes recibieron? A mí me gustaría preguntarte. Sí. Ahorita yo. Sí. Bueno, nos quedan más preguntas que otra cosa, pero retomando ya lo de el objeto de estudio de la facultad, del programa, en algunos momentos se ha querido cambiar el objeto de estudio de la experiencia corporal por las prácticas corporales y por otras cuantas cosas que se han planteado. ¿Por qué deberíamos dejar la experiencia corporal y no otro objeto de estudio dentro de la facultad? Qué bonita pregunta. Las prácticas corporales son las que me permiten constituir experiencia. ¿Sí? Las prácticas corporales son las maneras como el cuerpo actúa, como el cuerpo desarrolla sus actividades, desarrolla sus actuaciones en los distintos contextos. Entonces, hay prácticas corporales de la medicina, de las artes, del magisterio, hay prácticas corporales de las familias, hay prácticas corporales en la política, en lo social, en lo religioso, en lo económico. El conjunto de esas prácticas corporales deja en mí una escritura corporal, hace que yo sea este ser único e irrepetible, deja en mí toda una historia, una biografía corporal. Ese es el objeto de estudio de la educación física. ¿Cuál es el impacto
de moverse. ¿Cuál es el impacto de las prácticas corporales en los cuerpos de las personas? ¿Sí? Entonces, están convirtiendo en objeto de estudio el recurso a partir del cual construimos ese objeto de estudio. Necesito estudiar las prácticas corporales para saber cómo se porta corporalmente una cultura. Y ese comportamiento corporal de la cultura es el objeto de estudio de la educación física, para poder afectar sus prácticas corporales. Yo lo miro con criterio, ¿no? Y por eso el núcleo polémico dice cuáles han sido las experiencias corporales que las diferentes culturas han instaurado para establecer y mantener relaciones de poder. ¿Cuáles son las prácticas corporales que nos inscribe la escuela en el cuerpo? La obediencia, la docilidad, la sumisión, el estar callado, el ser parecido al otro, ¿sí? El tener una identidad, entrar dentro del manual. ¿Por qué? ¿Por qué esas prácticas corporales? Porque eso le sirve al gobierno, eso le sirve a las instituciones, eso le sirve a las culturas hegemónicas para mantener sus relaciones de poder. ¿Sí? Pero entonces, eso que resulta de las prácticas corporales hace de mí una persona obediente. Entonces, lo que estudia la educación física es, ¿por qué mi obediencia? ¿Por qué esa experiencia corporal obediente y dócil? La educación física tiene que ser capaz de leer en mí esa obediencia y esa docilidad para ir a mirar cuáles son las prácticas corporales que produjeron esa experiencia. ¿Sí? Entonces, si se quedan solo en las prácticas, se quedan digamos, en lo local, ¿no? Se quedan en las partes, pero no miran el todo. La educación física necesita mirar el panorama completo. ¿Por qué hay gente que obedece a rajatabla? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde vienen las ideologías? Todo eso hace parte de la experiencia corporal. Hay que ir a mirar el panorama completo para ir a mirar las prácticas. ¿Cuáles son las acciones, las actuaciones, los comportamientos que la sociedad y la cultura han inscrito en el cuerpo para que se produzcan ese tipo de experiencias? ¿Contesté? Sí, perfecto, gracias. Muy bien, ¿alcanzaron a mirar el video? ¿Aprendieron la secuencia de vasos? Pues nosotros hemos trabajado un poquito de eso en el espacio anterior, en el semestre pasado, pero pues yo creo que sí podemos trabajarlo un poquito y creo que estamos dispuestos a intentarlo. Pero un poquito es que se sabe en la secuencia. No creo, ese como tal no lo sabemos. Bueno, exacto. Hemos trabajado otros. Entonces la tarea en los próximos 20 minutos se van a ir por grupos y van a mirar el tutorial, que es el de trabajar con este vaso, hasta que uno logre hacer tan, ¿sí? Esa secuencia. Necesitamos primero aprender esa secuencia. Esa es la primera tarea. El profesor Peter nos va a poner aquí en el chat los mapas motores. Entonces los grupos se van con su tutorial y con sus mapas motores. Y la primera tarea es aprender la secuencia. Y la segunda tarea es producir una variante. Me estoy explicando y venir a mostrarla aquí. ¿Sí? Podemos quitar, maestro, la diapositiva para yo ahora sí ver la galería, como dicen. ¿La presentan individual o el grupo? El grupo, ese es el reto. ¿Sí? Que el grupo tiene que producir su propia tiene que preparar el espacio, su propia composición, y ahí en los mapas motores que yo les ofrezco encuentro muchísimos elementos para trabajar con el movimiento,
los que conozcan y puedan usar, porque entiendo que todavía no pueden no haber pasado, digamos, por esa teoría, sino los que intuitivamente puedan usar porque entienden de qué se trata. Ahí dice, por ejemplo, lateralidad. Ah, nosotros sabemos qué es lateralidad. Ok, entonces vamos a usar ese elemento. Entonces, recojo. Vamos en grupos. Se llevan sus mapas motores y se llevan su tutorial. Lo primero que hay que hacer es aprender la secuencia. Y lo segundo que hay que hacer es producir una variante explicándonos qué elementos del mapa motor usaron para producir la variante y venir a presentarla como grupo en el foro colectivo. Una pregunta. En el taller de confrontación hay grupos conformados porque entiendo que hay 2 o 3 personas que no están en el taller de cuerpo. Para saber si se van por los grupos de taller de confrontación. ¿Existen talleres de confrontación? ¿Grupos? En el taller, por ejemplo, en el caso de Sonia, saliera en uno de los grupos. Exacto, eso es lo que estoy pensando. Entonces las pueden asignar, ¿o qué? Trabajado los videos o las sesiones de familia. Exacto. Y Sonia saliera en uno de los grupos. Yo creo que la única, digamos, que está haciendo